ese privilegio de poder anunciar sus buenas nuevas, que tanto necesitamos día a día, ¿no? Nunca vamos a llegar a un punto de decir, bueno, ya lo sé. Siempre vamos a necesitar de ese evangelio que algunos ven simple, pero que es poderoso. Amado Señor, bendito es tu nombre. Eres el creador del mundo, sustentador. Ante ti, Señor, todas las naciones estarán. Aquellos que se burlaron de ti, que se rieron de ti, Señor, y que no se arrepintieron, van a compadecer delante de ti. Y tu pueblo, Señor, eternamente te conocerá en el paraíso. Ponemos este mensaje en tus manos, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, por favor. Ponemos ese tiempo en tus manos. Amén. Amén. Quiero que pensemos en algo. Y cuando nosotros estábamos pequeños, teníamos muchos sueños, ¿no? Típicamente hay niños que quieren ser bomberos, médicos, policías. Y de acuerdo a eso nosotros tomábamos ciertas determinaciones, ¿sí? O sea, al soñar con algo implicaba que teníamos que hacer algo o que había un costo, por así decirlo. Recuerdo que cuando yo estaba de unos 10 años, mi sueño era ser jugador profesional de baloncesto. Entonces yo empecé a leer, me inscribí en una academia, empecé a entrenar, empecé a estudiar sobre un jugador que me llamaba mucho la atención, Michael Jordan. En su biografía decía que él hacía diariamente 2000 lanzamientos. Entonces yo decía, bueno, yo quiero ser como él. Entonces todas las tardes me iba al parque unas 3-4 horas a entrenar. Y aún físicamente yo quería lucir como él. Bueno, pasó el tiempo, a los 15 años, bueno, pasó algo y ya hasta ahí llegó la situación. El punto es el siguiente. Todos queremos ser como algo o como alguien, ¿sí? El punto es que esto implica algo, esto conlleva algo. Muchos admiran a políticos y quieren ser como ellos, por eso estudian leyes, estudian economía y así sucesivamente. Parece que hoy, hermanos, en nuestras iglesias, en muchos lugares que se llaman iglesias, se ha filtrado cierto pensamiento humanista. El hombre es el centro y nuestras vidas pueden estar mostrando un discipulado extraño, apartado de las escrituras. Pareciera que nosotros somos los que estamos poniendo las condiciones a Cristo en nuestra relación con Él. Eso es lo que pareciera en nuestra manera de vivir. Es como si le dijéramos a Jesús, bueno, tú eres Señor, pero tú llegas hasta cierto punto en mi vida. Tú llegas hasta la puerta de mi oficina, tú llegas hasta la puerta de mi negocio, tú llegas hasta la puerta de mi colegio, de mi universidad. Aún a los jóvenes, nosotros podríamos vivir de tal manera que decimos, bueno Señor, tú llegas hasta el momento en que yo tomo mi celular y empiezo a tener conversaciones con otras personas. Yo domino ese espacio. Y podemos decir, bueno Señor, tú reinas aquí en la iglesia, aquí en este lugar, y cantamos a Él y le glorificamos. Es como si, sin darnos cuenta con nuestra manera de vivir, hayamos hecho de Cristo una especie de etiqueta. Es como esos negocios que usted va a esas tiendas de barrio y tienen ahí su frase, Dios bendice este negocio, ¿sí? Como ese pescadito metálico que está en los carros. Entonces, o quizá estampado en nuestras camisas. Hemos olvidado que Cristo es quien pone las condiciones en el discipulado y no nosotros. Hemos olvidado, hermanos, el señorío de Cristo. Y eso es lo que hemos visto precisamente en el Evangelio de Mateo. Nos ha revelado el señorío y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo con cada cosa que ha llevado a cabo, hermanos.
Vamos a Mateo capítulo 8. Hoy precisamente vamos a ver acerca de la autoridad de Cristo, del señorío de Cristo y el discipulado. Mateo 8, versículo 18 al 22 dice: las Sagradas Escrituras. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. He titulado este mensaje: Cristo es digno de ser seguido. Cristo es digno de ser seguido. Como venía diciendo, en el contexto de este evangelio, Cristo ha realizado algunas señales poderosas. Hemos visto cómo sanó a un leproso, cómo sanó al siervo, un centurión a la distancia, y finalmente cómo él obró en la vida de la suegra de Pedro. Jesús, pongámonos a pensar, Jesús no hubiera sido una amenaza para muchos maestros judíos si nadie lo hubiera escuchado, si tan solo hubiera sido una persona en las calles afirmando algo sin ningún tipo de fundamento o sin ningún tipo de señal. Jesús realmente estaba llamando la atención de muchas personas, mucha gente le estaba rodeando. Algunos se maravillaban por su discurso, por su elocuencia, por su doctrina, y bueno, más viniendo de una persona que el pueblo conocía, que era el hijo de un carpintero. Se asombraban de la sabiduría con la cual él hablaba. Otros hombres lo seguían, o les llamaba la atención el hecho de que Jesús hiciera milagros. Milagros. ¿Cómo es posible que él hiciera estas cosas, estas sanaciones? El caso entonces es que el Señor está siendo escuchado por muchos. Y en esta escena vemos que Él está rodeado de personas. Y el Señor da la orden de pasar al otro lado. Él se dirige hacia la tierra de los Gadarenos. Y veremos más adelante cómo Él también él obra ahí un poderoso milagro. Entonces, antes de partir, aparecen en esta escena dos hombres. Primero, un escriba que pareciera bastante seguro, un hombre apasionado. Él realmente sabe lo que quiere. Él inmediatamente le dice: bueno, Señor, yo voy a seguirte hasta donde tú vayas, yo voy contigo. Por otro lado, veremos a una persona indecisa, no tan segura como el escriba, que presenta una excusa delante del Señor, una excusa que parece ser piadosa: si tengo que ir a enterrar a mi padre. Esta es la escena en donde nosotros vamos, o donde nosotros nos situamos. Entonces iniciemos, hermanos. Versículo 19. Dice la palabra: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Como dije anteriormente, esta es una declaración que demuestra seguridad. Este hombre está decidido. Él realmente ha visto en Jesús a alguien que él tiene que seguir. Y es interesante porque esta declaración viene de un escriba. Y si nosotros estudiamos los evangelios, no es nada común que los escribas vengan a seguir a Cristo, a hacer tal tipo de declaración. Y más teniendo en cuenta que era un escriba. ¿Qué era un escriba? Entonces vamos a describir qué era un escriba para aquellas personas que no lo conocen. Aquí pues muchos pueden saber qué era un escriba y qué obra tenía. En los tiempos de Cristo, un escriba era una persona respetada, era una persona que tenía estudios avanzados en la ley, en el Antiguo Testamento. Era hombre de estudio, pero no solamente de estudio, sino que eran intérpretes, explicaban al pueblo acerca de la ley.
Muchos escribas pertenecían a una secta de los fariseos que igualmente decían ser muy celosos de la palabra. Y bueno, estos escribas tenían interpretaciones y tradiciones muy estrictas, pero a la vez eran interpretaciones muy superficiales. Por ejemplo, cuando el Señor viene a explicar el espíritu de la ley, ¿sí? Muchos veían, por ejemplo, el adulterio como algo netamente externo, algo físico, ¿sí? Y olvidaban el adulterio en el corazón. Por eso es que las interpretaciones de estas personas eran estrictamente superficiales, no apuntaban realmente al problema que estaba dentro del hombre. Como dije anteriormente, esos hombres eran respetados. Es como hoy día muchos teólogos que muchos quieren conocer, que muchos quieren tomarse la foto. Eran personas que habían dedicado su vida al estudio de la ley. Y bueno, a través de los evangelios vamos a ver cómo el Señor se refiere con estos escribas, cómo se refiere delante de ellos y delante del pueblo. Mateo 15, por ejemplo, hay una discusión entre ellos y Jesús, porque resulta que los discípulos de Jesús no se lavan las manos antes de comer, ¿sí? Entonces no era de acuerdo a la ley de los ancianos. ¿Qué pasa? Ahí empiezan una discusión y finalmente el Señor les dice: bueno, ustedes han invalidado el mandamiento por vuestra tradición. Hipócritas les llama. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. De paso, que el Señor nos guarde a nosotros, que no lleguemos a estar delante del Creador del mundo y Él nos diga: tú invalidaste mi mandamiento por pretender poner sobre Él tus tradiciones creadas por los hombres. De paso, que el Señor nos guarde de estas cosas. El Señor nos guarde de ser los escribas del siglo XXI. Muchos podemos ser escribas en potencia, personas estudiadas, pero con un corazón alejado, personas sin misericordia, que les encanta poner cargas sobre otras personas, cargas que ni siquiera podríamos llevar. El ser escriba traía una responsabilidad grande, como dije anteriormente, enseñaba al pueblo. Enseñaba al pueblo y tenía la tarea de, bueno, conducir al pueblo al Señor. Habían quitado la llave del conocimiento. No se contentaban con rechazar a Jesús, de quien testificaban las Escrituras, sino que con su manera de vivir lo que hacían era que otros se alejaran del Dios de Israel. Vamos a Lucas capítulo 11. Versículo 46 dice: y Él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Versículo 52: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Mateo 23:13 dice: mas ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces este era un escriba. Y estas declaraciones, como vimos, las hace el Señor después de este encuentro que tiene aquí. Hasta el momento el pueblo tenía una noción de los escribas como personas muy respetadas, como personas muy preparadas, a quien se podía seguir. Y pongámonos a pensar por un momento, hermanos. Delante de los hombres, los escribas tenían capacidades. O sea, cuando vemos aquí al Señor con el escriba, ¿qué podría pensar las personas que estuvieran alrededor del Señor? Bueno, este hombre quiere seguir a Jesús. Este es un buen elemento. Este podría ser un buen elemento
en el ministerio del Señor Jesús. Tiene prestigio, ¿sí? Tiene estudio, conoce la ley, está aventajado sobre otros, tiene mejor aspecto que los pescadores que lo seguían. Ellos no tenían nada que hacer frente a estos sabios de ese tiempo. Es como si nosotros comparáramos a un estudiante de cuarto semestre de medicina con alguien que ya es doctor y que es especialista. Los hombres van a confiar más en los que parecen ser los más preparados en sus propias capacidades, pero el Señor, cuando se trata de su reino, Él no se fía de las capacidades de los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mira el corazón, Él mira las intenciones. Y esta respuesta que el Señor Jesús le da al escriba es bastante interesante. Dice, pues vamos al texto, Mateo. Dice, versículo 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde recostar su cabeza. La Escritura dice: la mies es mucha, los obreros son pocos. Orad al Dios de la mies para que envíe obreros a la mies. Jesús envía obreros a sus campos todos los días. Solo Él tiene la potestad y la autoridad para disponer de quienes Él quiera, porque todo lo pertenece a Cristo. Y esta es una ilustración bastante interesante, hermanos. Habla de zorras, animales sencillos que tienen un lugar fijo, un lugar de reposo, un lugar donde después de ir a cazar, ellos pueden regresar. Lo interesante acá es que el Hijo del Hombre, Jesucristo, no tiene un lugar fijo en su peregrinaje en este mundo. Las zorras tienen guaridas, madrigueras que hacen en el suelo, y allí pasan la noche, allá se refugian. Y es bastante interesante. ¿Por qué? Porque la Escritura, ¿qué dice el Señor Jesús? Dice que todo le pertenece a Él. Dice que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, que todo fue hecho por medio de Él, para Él, fue hecho por Él. Por Él y para Él. Así es. Pero aquí Él dice, el Hijo del Hombre, el quien no tuvo un lugar en el mesón, no tiene un lugar fijo que pudiera contar para pasar la noche. Él no tenía una morada fija. Y esto lo tenía que conocer este escriba. Y esto lo tienen que conocer muchas personas que de manera quizá impulsiva o pronta se arrojan hacia el Señor y te voy a seguir a donde tú vayas, Señor. ¿Sí? Quizá que podemos pensar, bueno, ¿qué pensamientos estaban en esta persona, en este escriba? ¿Qué es lo que estaba pensando para seguir al Señor? ¿Será que lo estaba impresionando sus señales? Porque la manera de responder del Señor nos puede llegar a pensar de que este hombre no tenía las motivaciones correctas. O también nos hace pensar que este hombre escriba tenía que conocer el costo de seguir al Señor Jesús. En la Escritura nos muestra que el Señor Jesús fue rechazado de regiones donde Él fue a predicar. Juan 5, 18 nos dice que después del milagro que Él hace con el paralítico, ¿cuál fue el resultado? En las personas, en los judíos que estaban allí, se enardecieron y querían matarlo. Querían matarlo. ¿Por qué? Porque Él había sanado en el día de reposo. Mateo 8, 34, para que usted lo anote y lo estudie en su casa. Luego de la expulsión que Él hace de los demonios, que veremos más adelante, ¿qué es lo que pasa con esta región? Sale y le dicen, por favor vete de acá, no te queremos acá. Mateo 27, 23, Jesús es aborrecido por el pueblo. El delincuente Barrabás es preferido sobre Cristo.
Ante la rogativa del pueblo de que mataran a Jesús, Pilato pregunta, ¿pero qué mal ha hecho este hombre? Y ellos más fuertemente gritaban, ¡crucifíquenlo! No lo queremos. Entonces vemos cómo el Señor Jesús durante su ministerio hubieron lugares que lo rechazaron, que lo abandonaron. Finalmente, Mateo 27:43, está cerca la hora. Cristo va a entregar su espíritu y Él declara, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Finalmente el Padre allí en la cruz le deja, porque Cristo estaba cargado con la maldad del pueblo de todas las épocas de la historia. Esto era lo que le esperaba al escriba al seguir a Jesús, y esto es lo que le espera a la persona que decide seguir a Cristo. Cristo no le dice a las personas, hey, ven, yo tengo un plan maravilloso para tu vida, ¿por qué no me sigues? No, tú vas a morir. Eso implica seguirme. Implica que tú vas a dejar todo a un lado, que tus afectos van a cambiar, que ahora vas a descansar en mí, que no vas a tener seguramente un lugar fijo. Esto nos haga pensar, hermanos, en qué motivaciones hay dentro de nosotros para seguir a Jesús. Y si hemos considerado el costo, si lo llegásemos a considerar. El seguir a Jesús implica que no va a haber comodidad en muchas ocasiones. No va a haber comodidad. Ante esta respuesta del Señor, ante el escriba, es como si el Señor le dijera en ese momento, ¿realmente quieres seguir? ¿Realmente quieres hacerlo? Fíjense que el Señor no lo felicita en ese momento, Él lo lleva a que piense, a que medite en lo que está decidiendo en ese momento. ¿Sabes a quién te comprometes a seguir? ¿Sabes a dónde te llevará esto? No será a ningún lugar cómodo. Las zorras tienen cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre tiene que depender del hospedaje de otros y pedir prestada la almohada sobre la cual recline su cabeza, siendo el creador del mundo. A pesar de esa respuesta, lo interesante es que Jesús no rechaza a este hombre, no rechaza el ofrecimiento que este hombre hace, esta manifestación de seguirlo, ni le niega la libertad para que lo siga. Solo quiere que calcule el costo. Quiere que pese bien la verdadera naturaleza y la firmeza de lo que él está sintiendo. Si es de tal carácter que pueda resistir cuando venga el día de la prueba. Si es así, el hombre será recibido, porque Cristo no rechaza a ninguno. Y aquí el punto de esta respuesta del Señor no es simplemente el costo que las personas deben de considerar al seguir a Cristo, sino que es a quién va a seguir las personas. Cristo acá dice de sí mismo que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y lo interesante es que esta es la primera vez en los evangelios que se menciona esta expresión, el Hijo del Hombre. Y se lo dice a un escriba, que él tenía que conocer la ley y esta expresión. Esta expresión que se le otorga a Jesús aquí es de mucha importancia. Y vamos a ver, al ir estudiando este evangelio de Mateo, cómo se mencionan muchísimas veces. O sea, no es una simple casualidad. Eso tiene un significado, porque habla de su obra y habla de quién es Él, de su identidad. Cristo, quien es dueño de su vida, quien es dueño del animal que está en las profundidades del mar. Cristo que conoce a los animales que se arrastran. Cristo que sostiene toda su creación, todo el universo. Está haciendo esta declaración, no tiene dónde recostar su cabeza. Pero eso no es una contradicción, porque es que en la misión de Cristo, ¿cuál era la misión de Cristo en esta tierra?
¿Cuál era el propósito de Cristo en esta tierra? Glorificar a Dios. Mostrar al Padre a los hombres. Traer salvación. Él no venía con el propósito de dedicar su vida a levantar negocios, a dar un modelo de prosperidad a los hombres, a mostrar los 5 pasos para ser una mejor persona. Él vino a predicar del reino de los cielos. A él tampoco le interesaba cumplir con las expectativas del pueblo judío acerca de cómo iba a venir el Mesías. Recordemos que muchos judíos, ¿qué creían? Llegó el Mesías, listo, se va a levantar contra Roma. Militarmente, muchos estaban esperando eso. A él no le interesaba eso. Su prioridad era hacer la voluntad de su Padre. Por eso a él no le importó que fuera rechazado de las regiones, que no tuviera donde recostar su cabeza, porque no tenía sus ojos en eso. No se trata de que fueran cosas pecaminosas, el que él llegase a tener una casa fija, o que el cristiano no pueda tener una casa, nada de esas cosas. No se trata de una manera miserable de vivir, por así decirlo, como algunos optan, que no pueden tener ni siquiera alguna propiedad porque es pecado. No se trata nada de eso, se trata de que Cristo estaba en otra zona. Él tenía otro propósito. Él venía a ejecutar la salvación de su creación, cosa que solamente Él podía hacer. Cada vez que transcurre el ministerio del Señor Jesús, se presenta una revelación progresiva de acuerdo a quién es Él. Él de entrada no dice ya todo lo que Él va a realizar, Él lo va mostrando a través de los milagros. Él va explicando su identidad y su obra. Y eso es lo que pasa con esta expresión, el Hijo del Hombre. Él, por ejemplo, dice que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Mateo 12:8. En este contexto se menciona al Hijo del Hombre, o se relaciona con autoridad, con potestad sobre el día de reposo. Aquel día que muchos judíos exaltaban de sobremanera, pero superficialmente, porque en su corazón ellos no estaban realmente siguiendo a Jehová, muchos. Mateo 13, 37, 41. Jesús está explicando la parábola de la cizaña. Esta parábola dice que el campo es el mundo, el Hijo del Hombre es quien siembra la buena semilla, y al final dice que Él enviará a sus ángeles para que recojan los que hacen iniquidad. Nuevamente habla un contexto de autoridad de este Hijo del Hombre. Todo ser humano, como dije anteriormente, le pertenece a Cristo. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo su reino. Aquel que no tenía donde recostar su cabeza es rey. Amén. Y tiene un reino. Amén. ¿Sí? ¿Cómo se va revelando progresivamente esta expresión? Mateo 12:40. El Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y según Mateo 17:9, Él resucitaría victorioso. Aquí se relaciona al Hijo del Hombre con que no solamente es rey, tiene un reinado, tiene un reino, sino que también que iba a morir y que se levantaría de la muerte. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí se añade algo más a su identidad. A pesar de que es un rey y tiene potestad para juzgar a todos los hombres y que tiene un reino, el Hijo del Hombre vino a servir. La primera vez que vino a este mundo, Él fácilmente tuvo que haber venido y, bueno, sabiendo su reinado, toda la potestad que tenía, fácilmente pudo haber dicho: bueno, ustedes tienen que exaltarme, alabarme, y yo no tengo por qué servirles a ustedes. Él sabía quién era, y si lo hubiera hecho enfáticamente,
no estaría pecando para nada, porque Él era el creador del mundo. Él vino a servir a hombres pecadores. Él es un siervo. Siendo rey, vino a servir y a dar su vida por rescate por muchos. Esto no lo hace nadie. Esto no lo hace ningún rey. ¿Qué rey pudiera hacer esto? ¿Qué rey da su vida por sus súbditos? ¿Qué rey viene a ser un siervo? El Hijo del Hombre no pierde su autoridad al vivir como un siervo. Y finalmente, Mateo 26, 64 dice: Mateo 26, 64 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una poderosa declaración del Señor que tuvo que haber retumbado en los oídos de los judíos que conocían las Escrituras. Palabras que apuntaban a lo profetizado efectivamente en Daniel 7:13, para que usted lo estudie en su casa. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Ese es Cristo, ese es el Señor, ese es el Señor al cual todos tendremos que ir a dar cuentas. A dar cuentas, hermanos. Quiero que vayamos a algunos pasajes que nos hablan de este poderoso Cristo. Hebreos capítulo 1. Versículo 2 y 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Versículo 2: a quien constituyó heredero de la iglesia, no solamente de la iglesia, heredero de todo, absolutamente todo, por quien asimismo hizo el universo. No sé usted qué perspectiva tenga de Cristo. Se nos es fácil hacernos una imagen falsa de Jesús por nuestro pecado. Se nos es tan fácil pensar en un Jesús que es el amigo tolerante del pecado. Muchos tienen una noción alejada, de acuerdo a las Escrituras, de quién es Jesús, que Jesús está en su corazón, que Jesús está en su mente. Ese Jesús que es Señor de todo, que tiene potestad sobre su vida, que dirige sus pasos, al cual usted tiene que presentar su vida en el gran día del tribunal del Cordero. No estoy seguro en este momento si el escriba entendía toda la magnitud de esta revelación del Hijo del Hombre. No lo sé si en este momento él pudiera entender todo esto, pero sí está claro que lo entenderían en el progresar del ministerio del Señor Jesús. Y no solamente él, sino también muchos más. Quiero que vayamos a otro texto.
Mateo. Capítulo 27. Desde el versículo 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Se burlaron de él. Efectivamente ellos recibieron retribución por burlarse del Hijo Santo de Dios. Entonces, muchos, quizá aquí hayan algunos, como este escriba, que tomaron la decisión de seguir al Señor Jesús, pero algo ha pasado en sus vidas. Quizá llegó una prueba, quizá llegó algo difícil, y es como si hayan dicho: bueno, pero eso no me lo vieron antes, ¿sí? Quizá su corazón ya está apartado del Señor, quizá pueden estar viniendo aquí cada 8 días, pero sus afectos ya están retirados del Señor Jesús. Quizá son como esa tierra en la cual cayó la semilla, pero venía la persecución y el duro tiempo, se han apartado. Se han apartado. ¿Cómo estás delante del Señor en estos momentos? ¿Cómo estás delante del Señor? Pues vamos a nuestro texto, Mateo, versículo 8, capítulo 8, versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. A diferencia del escriba, este hombre está bastante dudoso, lento para actuar. Presenta una excusa para no seguir a Cristo en ese momento, y parecía una excusa piadosa: tengo que ir a enterrar a mi padre. No se nos dice que efectivamente si está enfermo o si está agonizando. Puede ser que simplemente él quería volver a la comunidad de su familia. Muchas cosas. Lo interesante acá es que este hombre lo reconoce como Señor, como amo, pero a la vez se hace a un lado y: tengo que hacer algo primero. Tengo que hacer algo. Hay algo en estos momentos que tiene más importancia que el seguirte. Y el Señor le dice: sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. Versículo 22. Es decir, deja que los que están muertos espiritualmente entierren a los que están muertos físicamente, corporalmente. Tu llamado es más elevado que quedarse a enterrar a tu padre. Aunque el hecho de enterrar a tu padre sea una buena obra, no debería ser importancia para aquel que ha sido o está siendo llamado por el Señor. ¿Qué te detiene para seguir a Jesús? Si tú ves en los evangelios toda la obra de Cristo, nunca podremos llegar a comprender con toda plenitud este sacrificio. Jesús no te debía nada a ti, absolutamente nada. Él no estaba en deuda contigo. Él fácilmente pudo haberte exterminado en un abrir y cerrar de ojos, y eternamente tú pasar en el infierno, eternamente alejado del amor de Dios. Pero Él vino a este mundo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y ha entregado la vida por ti. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Aún dudas quizá ante el llamado que Dios está haciendo para ser
o para pertenecer a su ejército, a su pueblo. Muchos piensan, voy a hacer esto antes de seguir al Señor. ¿Se creen tan sabios? Voy a primero sacar mi carrera, voy a tener mi empresa, voy a hacer esto, esto y esto, y luego sí voy a seguirte, Señor. Luego sí, espérame tantico, por favor. Sí. Son tan insensatos que no se dan cuenta que ese mismo día pueden morir. Pueden ir al infierno, van a ir a comparecer delante del trono de Dios. Pero creen que ellos pueden manejar su vida y controlar su vida. Hacemos nosotros parte de un movimiento que se llama el movimiento de la Reforma. ¿Sí? Creemos que tenemos las doctrinas fundamentales, las hemos abrazado, creemos que son doctrinas poderosas. Somos afortunados en haber conocido las doctrinas de la gracia. Pero ¿cuál es tu actitud frente a este Rey que se revela en las Escrituras? La palabra nos dice, el que pierda su vida, el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. El que se sujete a este mundo y sus anhelos con todas sus fuerzas, no es digno del reino de los cielos. Cristo es Rey, y un Rey tiene súbditos. Si te acercas a este Rey, debes de saber el costo de seguirle, perderás tu vida. Y no se trata de que, bueno, voy a hacer esto y esto y esto para que Dios me acepte. Voy a hacer obras para que Él me salve y Él me acepte. Hemos visto ya en la escuela dominical cómo Él da esa seguridad de salvación, no por las obras que podamos hacer, es por la obra de Cristo. Es por la obra poderosa de Cristo en la cruz. Pero el hecho de que tú hagas parte de la iglesia, que tengas ese privilegio, implica que tu vida llegó hasta aquel día que confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Romanos capítulo 6, ¿qué nos enseña? Nos habla del bautismo. Y nos dice que en el bautismo tú fuiste sepultado e identificado con Cristo. ¿Has pensado en eso? Algunos piensan, Cristo vino a mi vida a mejorar mi vida. ¿Piensas eso? ¿Será que es correcto afirmar eso? ¿Que Cristo vino a mejorar tu vida? Cristo no vino a mejorar tu vida. Cristo vino a destruir tu vida. Amén. A destruir. Para hacer una nueva creación conforme a su voluntad. Jesús es el Hijo del Hombre, cuya autoridad hace que Él sea quien ponga las condiciones en el discipulado. No es el creyente quien le pone condiciones al Rey. Esto es absurdo. Es Cristo quien hace su pacto con su iglesia, con nosotros. Creer en Cristo implica creer en sus palabras, en sus mandamientos. Implica dar nuestra vida al servicio. No solamente es un llamado para el pastor, no es un llamado para el misionero que está en una selva, es un llamado para cada miembro de la iglesia. El servicio, el morir. Dice la Escritura, que quiera seguirme, ¿qué debe hacer? Tome su cruz y sígame. Y esto fue lo que entendieron nuestros hermanos en el primer siglo, nuestros hermanos apóstoles y los primeros discípulos. Ellos entendieron que todo le pertenecía a Cristo, que Él era digno de seguir, que si ellos perdían su vida en el intento de predicarle, no importaba, que si Él les llegaba a dar algo en este mundo, ellos debían de ponerlo en el servicio a Cristo, en su iglesia. Un discipulado que ha reconocido la autoridad de Cristo es un discipulado que desafía a este mundo. Es peligroso
en este mundo. ¿Por qué? Porque no va a hacer alianzas con el mundo. No va a hacer concesiones con el mundo. Aquellos hermanos que han creído en Cristo, que quizás están en una universidad, no saben, no han mirado lo impresionante de poder estar no solamente en una universidad donde hoy día todos levantan sus banderas ateas, aquellos que están también en sus oficinas donde todos sus compañeros son impíos. No, tenemos que entender la magnitud de esto, que el Señor nos haya puesto en esos lugares. Allí tenemos que declarar la autoridad del Cordero, la autoridad del Cordero con las personas que nos rodean, con nuestra manera de trabajar, de estudiar. Sí. Me arrepiento que en mi caso pasé por una universidad y a personas no les prediqué de Cristo, no demostré el poderío de Cristo por medio de mis estudios. El Señor nos permita despertar y poder obedecer a su mandato, seguirle y desafiar. Los primeros discípulos desafiaron al mundo, declarando: solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual las personas pueden ser salvos. Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, hermanos. El escriba debía de conocer esto. Él que deseaba seguir a Cristo, la invitación que Cristo le estaba haciendo era que siguiera sus pisadas entonces. Que lo que le iba a esperar era tribulación. En la Escritura se nos habla de esto. A vosotros os es concedido no solamente que creáis, sino que también padezcáis. Es la otra cara de la moneda, padecer, de diferentes maneras. Eso va sujeto al creyente. Nosotros debemos de saberlo, y a lo mejor ya lo estamos experimentando. La vida cristiana no es color rosa, ya lo hemos experimentado quizás en muchas circunstancias. A Cristo persiguieron, a nosotros también nos han de perseguir. Gloria a Cristo por eso. Seguir a Cristo implica perder todo en este mundo para tener la perla del gran precio. Seguir a Cristo es sujetarse a sus santos mandatos. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Aquel quien guarda los mandamientos del Señor es quien está en su amor. Amén. Juan 8:31. El Señor dice a los judíos que le están siguiendo: me están siguiendo ustedes, está bien, pero les quiero decir algo. Si permanecéis en mi palabra, seréis realmente mis discípulos. ¿Has seguido a Cristo? Excelente. Felicitaciones. Espero que puedas perseverar, que puedas seguir el camino. Y ahora quiero plantear una pregunta, y es la siguiente: ¿qué excusa valdrá ante el tribunal del Cordero para no haber seguido a Cristo en este mundo? ¿Qué excusa valdrá realmente? ¿Qué excusa podrá tener peso? Y esas palabras son para las personas que no han creído en Cristo, que lo están visitando en este momento. O quizás las personas que ya llevan tiempo acá, pero no se han arrepentido de sus pecados. ¿Realmente crees que tienes una excusa poderosa para no seguir a Cristo? ¿Realmente crees que puedes poner una fecha para seguirle? No desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida alejado de Cristo, poniendo tu confianza en las cosas de este mundo antes que en Cristo. Él es digno de seguirlo. Y así nosotros le sigamos y perdamos todo, como el justo Job, nosotros podamos decir: mi confianza está en aquel Cordero.
así lo podamos perder todo, tenemos a Cristo, que es realmente todo en nuestra vida. Entonces, para terminar, el discipulado es muerte. Y es lo que le estaba diciendo el Señor a este escriba: vas a morir. Segundo, el Hijo del Hombre pone las condiciones en este discipulado. Él no se deja impresionar por profesiones de fe superficiales, que sí pueden engañar a los hombres. No sea tu caso, que estés siguiendo a Cristo de una manera superficial, engañándote a ti mismo. No sea tu caso, que cuando tú seas llamado a estar delante del Padre, hayas preferido la comodidad, la amistad de tu casa, la aceptación de tus amigos, y entonces seas hallado culpable. Y el Señor te diga: apártate de mí, no te conocí. Finalmente, a los que han tomado la decisión de seguir a Cristo, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué más dice? Pero confiad. Esa es la gran esperanza que tenemos. ¿Vamos a sufrir? Sí, es una realidad. Sí, vamos a tener tribulación, sí, está bien. No vamos a tener quizás muchas ocasiones donde recostar nuestra cabeza. Pero Cristo ha vencido al mundo. ¿Qué más que eso? ¿Qué más necesitas para vivir la vida cristiana? ¿Qué más necesitas? Si Cristo no te llega a prosperar en este mundo con empresas o carros o muchas cosas, no importa. No importa. Tenemos el tesoro que no será destruido, es la fe de Cristo. El resto va a ser quemado. El Espíritu Santo, hermanos, nos dé esta certeza, porque es que es fácil decirlo, ¿no? Es fácil enseñarlo. El Señor nos dé la certeza para estar cimentados en la roca, para estar aferrados y podamos llegar allí al final de nuestros días pudiendo mirar a Cristo sin vergüenza. Amado Cristo, tú eres digno, eres Rey. Tú no necesitas